Saludos querida familia, querida iglesia, qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de este medio para seguir compartiendo juntos en comunión. Quizás no estamos hoy en el mismo lugar físico, pero estamos en el mismo espíritu. Esperamos poder pasar este tiempo juntos, disfrutando de la comunión de unos y otros y también de lo que sé Dios tiene para cada uno de nosotros este día. Sí, linda noche para todos y realmente este es un tiempo en donde estoy muy contento, gloria a Dios que nos permite también compartir juntos, no solamente con la congregación, sino con ustedes, pastor. Es un privilegio que no todo el tiempo tenemos, sean bienvenidos ustedes también y esperemos que el Señor pueda glorificarse en nosotros, a través de nosotros y en ustedes que son también hijos e hijas del Señor. Sí, y es el Espíritu Santo el que nos mantiene interconectados, su palabra la que nos sigue edificando. Y hoy esperamos que esta palabra y lo que vamos a compartir siga edificando nuestras vidas, siga colocando fundamento a nuestra fe, para que ese Cristo que mora en cada uno de nosotros sea visto no solamente en nuestra familia, sino también a otras personas. Así es, y entre las cosas que hoy vamos a hacer, pues aparte de compartir la palabra del Señor, es tomar tiempo para orar juntos. Creemos que al hacerlo con una mente enfocada en aquello que dice la Escritura, que es que la oración eficaz del justo puede mucho. Creo que es un tiempo también para poner nuestra mirada en el Señor, buscar dirección en Él. Así que en cualquier lugar donde te encuentres ahora mismo, si estás junto a alguien, también dile qué bueno compartir contigo este tiempo. Somos iglesia, somos familia, somos hijos de Dios y esperamos pasar un tiempo grato en su presencia. Pero, ¿qué les parece si damos inicio a este tiempo orando al Señor, poniendo estas cosas en su presencia y honrándole por quién es Él? Oramos juntos. Señor, queremos alabar tu nombre, darte gracias. Qué alegría, Señor, poder encontrarnos una vez más a través de este medio para exaltar tu nombre, para honrarte, para glorificarte, para hablar acerca de ti y escuchar también tu voz. Tú nos conoces bien, Señor, y como iglesia nos unimos este día para buscar tu dirección, para buscar tu rostro, para buscar, oh Dios, conocer acerca de los planes eternos que tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos cada día, Señor, y danos también la confianza y la seguridad de saber que estamos bajo el favor tuyo, que estamos bajo la gracia tuya. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que hoy será un tiempo lindo, maravilloso, en tu maravillosa presencia, en tu extraordinaria presencia, en tu voluntad. Creemos, oh Señor, que tienes planes de bien para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hoy quisiera que compartiéramos un rato en la Escritura a través de la palabra del Señor acerca de lo que significa estar atentos a la dirección de Dios. Creo que algo importante en la fe, en la vida en Cristo, es que Dios no simplemente nos llama a ser parte de su familia, sino que Dios interviene en nuestras vidas, Dios está presente en nuestras vidas precisamente para darnos dirección, para ayudarnos, para guiarnos. Lo hace de diferentes maneras, lo hace a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de hombres y mujeres suyos que pueden inspirar nuestras vidas. Pero lo lindo es saber que si eres un hijo o una hija de Dios, puedes contar con la dirección de Dios. Siempre es bueno, aún en este tiempo, en estos últimos tiempos, y llamamos últimos tiempos al tiempo que estamos viviendo, porque es el último tiempo que estamos viviendo. Cuánto tiempo más pase no lo sabemos, pero digamos que en este tiempo no es sencillo estar siempre atentos a la dirección de Dios, porque hay tantas voces y tantas direcciones que pretenden darse, pero espero en el Señor que a través de la palabra podamos hoy
compartir un poco acerca de esto y que tengamos claridad, que el Espíritu nos recuerde la importancia que esto tiene, pero también cómo aplicarlo a nuestra vida hoy. Y una de las cosas que es importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de mirar hacia adelante y saber cuál es el camino que debemos trazar, que debemos andar, es importante entonces recordar algunas cosas. Vamos a mencionar algunas de ellas en este momento para que estemos entonces atentos. Mira, lo primero, si nosotros queremos entonces estar atentos a la dirección que Dios trae sobre nuestra vida, una de las primeras cosas tiene que ver con escuchar las palabras. Saber escuchar la palabra de Dios en este tiempo. Saber qué es lo que Dios está queriendo decirnos en todo momento y ante toda situación. No importa de dónde tú nos estés viendo ahora, no me refiero solo a una situación particular, social, no, me refiero a cualquier área de nuestras vidas, como lo dice Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Creo que entonces algo importante e interesante es saber reconocer la voz de Dios. Creo que en esto es vital porque saber escuchar la voz de Dios está planteado en un vínculo. Es bien interesante porque Jesús inmediatamente dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Allí no solamente hay una transmisión de información, no solamente es escuchar una voz, sino que esa voz va en conjunto con un vínculo. Ese vínculo que tenemos por medio del Espíritu Santo, ese vínculo que tenemos en el Señor y con el Señor nos permite estar atentos, escuchar, discernir, saber qué es lo que viene de Dios, cuál es la voz de Dios y cuál es ese conjunto de voces que están alrededor, que están tratando de captar la atención. Ese captar la atención puede ser a través de necesidades, puede ser a través de una decisión importante que debamos tomar o simplemente mantenerse en una decisión que ya hemos tomado, que es una decisión nuevamente mantenerse, pero ya la decisión quizás está tomada, pero hay algo que necesitamos seguir reforzando o manteniéndonos en ese camino. Es interesante porque Jesús plantea la analogía de un pastor y de una oveja, entendiendo que el pastor tiene la capacidad para mirar las cosas de una manera un poco más amplia. La oveja, por su naturaleza, no tiene la capacidad de mirar las cosas con la amplitud en la que sí la tiene el pastor. Y entonces allí en esa analogía Jesús dice, hey, escuchen mi voz y síganla, porque yo los conozco. Yo sé qué es lo que necesitan, yo sé cuáles son las circunstancias que están viviendo, yo sé cuál es el mejor plan para ti, así que escucha mi voz y sígueme porque yo soy tu pastor y mediante eso puedo dirigirte. Y hay que ser bien intencionales. Yo creo que una de las cosas que hay que aprender es a escuchar activamente. Muchas veces creemos que escuchamos, pero quizás nuestra mente está en otro asunto, ¿no? Y pasa igual en relación a escuchar la voz de Dios. Es muy importante como esto primero que queremos transmitir, saber escuchar atentamente, saber diferenciar una voz de otra, saber cuando una palabra viene de parte de Dios, cuando vienen de mis propias emociones, cuando estoy atendiendo una voz solamente porque creo que eso es lo que me conviene en un momento dado. Y en este particular creo que en esta sociedad en la que vivimos, en una sociedad de la inmediatez, donde pareciera que todo tiene que suceder muy rápido, extremadamente rápido, que la información viaja rápidamente, pensar que escuchar la voz también es un asunto esto toma tiempo, es decir, toma tiempo pasar, discernir, saber si verdaderamente la voz que estoy escuchando, la dirección que estoy teniendo, viene realmente del Espíritu, realmente viene de Dios. Pero es interesante lo que mencionas, porque esto pasa por el vínculo de hay alguien que está bajo mi cuidado y que yo puedo entonces, en medio de toda voz que pueda presentarse, saber diferenciar cuál es su voz. Sí, y hablando justamente de últimos tiempos, pastores, creo que lo retador justamente en estos tiempos es eso, ¿no? La facilidad y la rapidez
con la que podemos captar y tener acceso a cualquier información, ¿sí? Simplemente con un par de clics podemos obtener cualquier tipo de información de cualquier tipo, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo genera un reto porque puedo tomar a la carta o tengo más opciones para equivocarme y escuchar y tomar información incorrecta. Y creo que algo importante, y lo estaba reflexionando en un momento, por ejemplo, si tenemos a una persona o a un influencer detrás de un canal de una red social, y pensaba en esto hace unos minutos mientras ustedes conversaban, esa persona habla, pero él puede tal vez saber a qué público le habla, pero él no conoce a las personas a las cuales él está hablando. Y estaba reflexionando y estaba diciendo, Padre, qué bueno es poder escuchar tu voz, porque tú eres el que realmente me conoces. Uh-huh. Y la voz que incluso a nosotros nos conviene escuchar es de aquel que realmente nos conoce, porque esa va a ser la voz verdaderamente asertiva y la verdadera voz que va a dar un fruto en nuestras vidas, porque es la voz que te conoce. Y la verdad es esta: ¿quién puede conocerte más que el que te entretejió en el vientre de tu madre? Solamente puede hacerlo el Señor. Y eso es un punto bien interesante, porque es reconocer quién es quien te habla. Así es. Y cuando reconoces quién es que te habla, hay una relevancia allí, pastor. Y que en eso es importante porque no toda voz que escuchamos es una voz que guía. Bien, es una voz que puede resonar en nuestros pensamientos, pero no necesariamente viene para guiarnos. Porque como tú bien lo resaltas, alguien puede decir cualquier cosa y nosotros escucharlo. Eso no significa que sea el mejor consejo para nosotros. No significa que nos conoce lo suficiente como para amarnos y decirnos lo que sea conveniente para nosotros. Muchas de estas personas hablan más para que su canal pueda surgir que por pensar en la persona que está detrás de ese medio. Entonces, es interesante ver que escuchar la voz de Dios es una voz diferente, porque es una voz que nos guía porque nos conoce. Sí, y esta experiencia de hecho la vivimos cuando nos reunimos presencialmente, cuando esa voz de un Dios todopoderoso y que todo lo sabe, parece que con la misma voz puede hablarle de maneras diferentes a cada persona. Sí. Ustedes lo saben, iglesia. Ustedes saben que cuando están en la congregación dicen, wow, ¿quién le contó al pastor de mi situación? Pero no solamente eres tú, pueden ser que hayan otros hermanos que también estén pensando lo mismo, pero es la misma palabra. Es el poder de la omnisciencia, del ser todopoderoso, del ser soberano, y que esa voz cómo puede adaptarse y puede cubrir y edificar cada necesidad, independientemente cuál sea, así sean diferentes cada una de ellas, ¿verdad? Es sobrenatural, de hecho. Maravilloso. Y es una voz que cuando uno aprende a diferenciarla, se marca una diferencia, valga la redundancia, de otras voces. Por eso creo que hay que escuchar atentamente. Por ejemplo, no está mal que uno pueda escuchar otras voces, pero que cuando esas voces vengan, compararla con la palabra de Dios va a ser importante para saber si eso es conveniente o no para mi vida. Es interesante también tomar tiempo, porque en medio de la efervescencia de una determinada situación, puedo simplemente actuar en base a una voz y corroborar si esa es la voz de Dios para mi vida. Y eso puede terminar desencadenándose en una serie de hechos para nosotros que a la larga pueden no ser de bien para nosotros. Por eso creo que escuchar atentamente es importante. Sí, de hecho, quiero compartir con ustedes otro texto de la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Quiero compartirlo con ustedes. Dice así: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Que lo interesante de todo esto que estamos hablando, pastores, es que es una verdadera delicia de que esto no solamente ha ocurrido una sola vez en nuestras vidas, sino que cada vez que nos exponemos a la presencia de Dios, podemos confiar de que hay un Padre que nos habla y que nos guía. Es decir, esto, mira, no es una dirección una sola vez y ya con eso pues vas a estar todo el tiempo. Qué maravilloso es saber que esto que acabamos de leer, que aunque ocurrió una vez en nuestras vidas, ¿sí?,
los que estamos en Cristo, es verdaderamente gratificante saber que, por ejemplo, cada vez que nos reunimos a compartir la cena del Señor, esto es algo que ocurre en nosotros y que podemos recordar y decir: Señor, tú aún hoy sigues hablándome, sigues guiando mi vida y aún sigo siendo tu hijo, que me siento a la mesa a compartir contigo. Yo lo diría de esta manera: es una voz presente. Es una voz presente, es una voz para el presente, pero es una voz presente. Es una voz que nos guía en el presente, que nos lleva hacia el propósito eterno de Dios, al desarrollo de ese propósito eterno de Dios y nuestra parte en todo esto, pero es una voz que no está estática, ¿ok? Como es una voz una voz que viene de alguien que nos conoce nuestras circunstancias, conoce nuestros pensamientos, conoce incluso nuestras emociones, que pueden ser unos altibajos, y esa voz presente nos permite contextualizar los principios eternos, la dirección eterna a aquellas circunstancias que son actuales, en las que nos podemos enfrentar día a día, o simplemente mantenernos en aquello que es la dirección de Dios cada día de nuestra vida. Es maravilloso y es gratificante, como tú bien lo dices, que no es una voz que está allí como que, bueno, esto es lo único, sino que es una voz Sí, una voz constante que inicia, obviamente, en nuestra vida en Cristo. Inicia cuando escuchamos esa voz, porque Él toca nuestra puerta y nosotros abrimos esa puerta para que Él pueda cenar con nosotros, como bien lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Cenaré con Él y Él conmigo, pero el cenar no es un asunto de un solo día. Es decir, no cenamos una sola vez en la vida, cenamos constantemente, lo hacemos cada día. Creo que esto nos lleva entonces a la reflexión de qué importante es siempre abrir un espacio. Siempre hay puertas que Dios va a tocar. Creo que una de las puertas que Dios toca es la puerta de nuestra mente, la puerta de nuestro entendimiento, para decir: hey, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué cosas estás meditando en tu mente? ¿Qué está guiándote desde tus pensamientos hacia tus acciones? Permíteme entrar para nutrir aún esa área con mi palabra, con mi alimento, de tal manera que lo que resulte en dirección a eso que estás pensando sea parte del propósito que tengo para ti. Y es un privilegio poder cenar todos los días con Él, ¿no? Y precisamente la Escritura nos muestra fundamentos que son bastante sólidos acerca del entendimiento. Ya no es solamente el escuchar, sino el entender esa dirección, entender lo que está diciendo y cómo aplicarlo. El Salmo capítulo 32, verso 8, dice: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Qué lindo y qué gratificante es encontrarse con un fundamento como este, en el cual podremos desglosar grandes recursos que para el día a día, para cada situación que tengamos que abordar, lo abordemos con entendimiento, ¿ok? Con ese entendimiento que viene de no solamente es que escucho como que me entra por un oído y me sale por el otro, sino que queda allí transformando mi pensamiento, transformando mis emociones, llevándome a vivir la vida que en el Espíritu he sido diseñado para vivir. Sí, yo creo que en relación a esto, ¿verdad? Es importante saber que no solo es escuchar la palabra, sino entender lo que escucho. Entender la palabra es muy importante, que es lo que nos dice el Salmo. Hay una versión que lo dice así: te haré entender. Te haré entender. Ese entendimiento es fundamental, porque a veces podemos escuchar la palabra sin saber qué significa, sin saber qué es lo que eso, y no solamente un entendimiento racional, sino entender para qué me lo está diciendo, por qué me lo está diciendo. Y vuelvo al punto de que en esta época como que analizamos muy poco, vamos muy rápido, pero es mejor tomar un versículo, tomar una porción, tomar una frase y pasar el día y meditar realmente esto que significa en mi vida, que leer 300 y simplemente quedarnos como sin tener claridad en relación a lo que Dios quiere hablarnos en ese momento. Una conclusión, sin llegar a alguna resolución, sin que eso se convierta en vida, más que simplemente en un conjunto de elementos en la mente que bien en algún momento nos puede servir, pero cuando nosotros logramos pasar quizás esta barrera, ya no solamente del escuchar, y creo que en la cotidianidad nos pasa muy seguido, que a veces escuchamos a alguien, pero esa atención, escuchar atentamente, ya es no solamente que tienes mis sentidos dispuestos, sino que incluso puedo inclinarme
a ver cómo esto que me estás diciendo, esto que me estás transmitiendo, aplica, me transforma, me cambia, me dirige. Y eso no es solamente escuchar, sino que a veces habrá que apagar algunas voces a nuestro alrededor, bloquear algunos aspectos que pueden ser distractores, de tal manera que nosotros podamos inclinar nuestro oído con una atención más dedicada, de tal manera que eso que nosotros estamos recibiendo no solamente sea algo que incluso permee en la parte racional, sino que permee en nuestro espíritu y guíe nuestras decisiones. Así es. Y cuando leemos este texto que dice, te instruiré, te mostraré el camino y te daré consejos, yo lo resumo como yo tengo cuidado de ti, porque el consejo de un padre, el camino que debe seguir, podemos ver cómo es el cuidado de Dios a través de su voz, porque no es simplemente es que recibo una información, sino que hay algo muy interesante aquí con lo que cierra esta parte del Salmo. Dice, velaré por ti. ¿Qué es interesante con esto? Que no solamente Él te está mostrando que te cuide y que vela por ti, que por eso te aconseja, sino que creo que de alguna manera el Señor está diciendo, yo aún me voy a asegurar de que has entendido y que has podido seguir el camino que yo te he indicado. Es como cuando íbamos a la bodega. Yo no sé si soy el único, bueno, usted también, pastor, que se nos olvidaba lo que nos mandaban a comprar a la bodega. Sí. Yo, aunque lo iba repitiendo también, como tal vez a ustedes, de algún momento se me olvidaba, ¿no? Pero veo acá como el Señor de alguna manera dice, mira, es que yo velaré para que te acuerdes. Y te hablaré las veces que sea necesaria y velaré para que siempre tengas mi instrucción y para que siempre puedas andar en el camino correcto. Es como que si se te olvidaba a mitad de camino el mandado y ahí estuviese tu mamá, acuérdate qué es esto. ¿Sí? Entonces es el cuidado de Dios en que definitivamente su plan y el camino que Él trazó, que tú puedas recorrer. Así es, y creo que algo, iglesia, que es importante tomar en cuenta en todo esto es cerciorarnos personalmente de que estamos entendiendo aquello que Dios nos está hablando a través de cualquier medio. Por ejemplo, hacernos preguntas. Todos sabemos que Dios nos ama. Sabes que Dios te ama. Pero pregúntate, ¿de qué maneras Dios muestra su amor para mí en medio de esta situación? En medio de esto que estoy viviendo en este momento, de este plan que estoy llevando adelante, ¿cómo es que Dios está mostrando su amor hacia mí? No pasarlo rápidamente, no simplemente que sea una frase, sino fijar eso. Incluso al atravesar una situación en la que sabes Dios te ha ayudado, párate un momento y entiende por qué Dios ha hecho esto por mí. Y que eso pueda afirmar, en el ejemplo que estoy dando, puede afirmar que Dios está mostrando su amor hacia ti en ese momento. No tenemos que llenarnos de tantas cosas. Hay pequeñas cosas que cuando las entendemos se fijan en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que ante otras situaciones eso vendrá nuevamente a nuestras vidas. La Biblia dice, por ejemplo, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Muchos lo hemos oído, pero ¿qué si nos detenemos un poco y lo entendemos? Tratamos de fijarlo, tratamos de preguntarnos, ¿esto qué significa para mí en esta situación? ¿Qué significa esto para mí en medio de una enfermedad o de un padecimiento, de una determinada crisis matrimonial? En fin, ¿qué significa esto para mí? Porque no es solo una frase suelta, es el cuidado de un padre que envía a alguien a decirnos esto es lo que sucede contigo porque les amo lo suficiente como para que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos ha de apartar del amor del Señor. Pero ¿qué ocurre? Que si yo escucho la palabra pero no la entiendo, difícilmente la fijo. Hay que repetir, ¿sabe? Repetir. Cuando escuches algo del Señor, cuando una palabra de Dios venga a tu corazón, repítela una y otra vez. Por eso en el pasado el Señor le decía al pueblo judío, miren, repítanselas a sus hijos, repítanselas una y otra vez. Van a la plaza, repítanselas, van por la calle, repítanselas. ¿Para qué? Para que se haga vida en ustedes. Y eso que da puedan mucho ser. Fruto. Claro, eso da claro. Mucho fruto. Incluso Jesús en un momento me venía a la mente esto porque Jesús a los que entienden los compara con una buena tierra. Dice que la semilla
cayó en buena tierra y la Escritura dice que esto es a los que la oyeron, pero también la entendieron. Y entonces generó una cosecha, genera un fruto. Y creo que para eso es que hemos sido llamados no solamente a perseverar en esto, sino también a tomar las herramientas, aquello que Dios nos ha puesto de su lado. Por ejemplo, nosotros hemos recibido sabiduría. Y si en algún momento sentimos que nos falta, la Escritura nos dice qué debemos hacer. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que ese mismo vínculo del Padre que nos conoce, que nos habla, que nos hace entender, nos dice, yo te he dispensado, te he entregado mi sabiduría, y si en algún momento sientes que te hace falta para tomar una decisión, para mantenerte en un camino, para afirmar tus emociones, para afirmar la fe que tienes, hey, puedes venir a mí y yo te la entrego sin reproche, sin menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Y eso transita en un vínculo que volvemos a retomar, que es el vínculo entre nosotros y nuestro Padre Celestial, el cual nos ama y te ama. Y hay una disposición de Dios en esto. El mismo Jesús decía, hey, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Fíjense que aún en esa área, y yo no creo que los discípulos no sabían orar, porque estaban en una cultura, estaban en un entorno en el que se oraba desde niño. Esa no es una frase de no sabemos cómo hacerlo, no. Dinos tú cuál es la mejor, qué es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de orar. Y creo que eso es interesante para nosotros como iglesia, porque hay momentos en los que quizás te has sentido que no sabes cómo pedir, qué pedir, cómo orar. De hecho, es una pregunta que a veces me hacen, pastor, ¿cómo puedo orar ante esta situación, ante esta otra situación? Bueno, el mismo Dios ha dicho, yo te haré entender, yo te mostraré el camino que debes andar. La sabiduría de la que nos habla incluso Santiago está a nuestra disposición. Quizás ahora mismo tienes que tomar algunas decisiones que tienen que ver con lo personal, tienen que ver con lo familiar. Hay cosas en las que ahora mismo te sientes como que la circunstancia te está sobrepasando, que estás buscando dentro de ti, pero la Escritura dice, hey, no se apoyen en su propio entendimiento, no se apoyen solo en su propia sabiduría, sino que pidan la sabiduría eterna, que es una sabiduría superior, porque Él conoce mejor los planes que tiene para nosotros. Por eso en este momento, ¿a qué te animo? Dile, Señor, ayúdame para entender lo que tú estás hablando en mi corazón o a mi corazón, a mis pensamientos, en medio de cualquier situación que ahora mismo estemos atravesando. Amén. Sí, amén. así es. ¿Y dónde quedaría todo esto, pastores, iglesia, si no lo llevamos a la vida diaria, a la práctica? Sí. Escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial, la entendemos, pero la hacemos vida en cada uno de nosotros. Amén. Y para eso quiero leer una porción de la Escritura. Quiero leer junto a ustedes Lucas capítulo 6, verso del 46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó hondo y puso el cimiento sobre la roca. De modo que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como el que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. En cuanto la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Sí, fíjense que hay una secuencia entonces que debemos fijar en nosotros, que debemos intencionalmente trabajar para que sea algo que nos guíe. La secuencia es esta, hemos hablado de ella. La primera cosa es escuchar la palabra.
Lo segundo es entenderla y lo tercero es actuar en consecuencia a esa palabra, que es lo que nos está diciendo Jesús. Es decir, si yo solo escucho la palabra de Dios, pero luego entonces actúo sin tomarla en cuenta, es como el que edifica una casa en un terreno sin fundamento, sin base. El asunto es que tanto el que edificó su casa y se mantuvo y la casa que se derrumbó, hicieron lo mismo. La única diferencia es que unos tomaron en cuenta que la base iba a hacer la diferencia. Bueno, Jesús lo que nos está diciendo en esto es, hey, actúen sobre la base de mi palabra. Si ustedes me oyen hoy decir algo, dice el Señor, entonces hagan o actúen o vivan la vida tomando en cuenta esa palabra. Porque de otra manera simplemente seremos conocedores de la palabra, pero no hacedores de ella. Y hay una gran diferencia en esto. Hay personas que tienen alto conocimiento de la escritura. Por ejemplo, Dios no solamente habla a través de la palabra escrita, va mucho más allá que eso, pero Dios habla a través de la palabra escrita. Y hay mucha gente que conoce ampliamente la palabra escrita. El problema no es cuánto conozco de ella, sino cuánto vivo sobre la base de lo que ella nos enseña, sobre la base de lo que ella nos dice. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Aún en este momento, en estos tiempos, es bueno preguntarse, hey, ¿estoy actuando sobre la base de lo que Dios ha hablado en mi corazón en otro tiempo? Por ejemplo, no sé cómo va con ustedes, pero es un reto, por ejemplo, para mí, seguir manteniéndome en fe, en confianza y en seguridad sobre lo que Dios me ha dicho en tiempo de bonanza cuando se presenta la adversidad. Porque no es lo mismo creer cuando las cosas están tranquilas que tener la misma fe cuando las olas se nos vienen encima. Y aunque es la misma palabra, no es la misma situación o circunstancia en nosotros. Ahí entonces es importante recordar, iglesia, no importa cómo se vea la tormenta, no importa si estás atravesando un tiempo difícil o si estás viviendo un tiempo de bonanza. A veces acostumbro decir eso, no te olvides de lo que Dios te dice en bonanza. No olvides en medio de la tormenta lo que Dios te ha dicho en bonanza. Creo que forma parte de esto y actuar en consecuencia a ese algo. Pastor, y ha dicho una palabra creo que muy importante y relevante, que es la consistencia. ¿Por qué? Porque no se echan los cimientos en un día. Esto no es una cuestión de un momento, sino de poder vivir y actuar según la Escritura todos los días. Porque el ejemplo que nos pone Jesús es la construcción de una casa. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardas o tardamos en construir una casa? Y no solamente en construir una casa, sino echar los cimientos, que es lo que hace la diferencia aquí. Esto no es una cuestión de que, bueno, como de la Escritura hoy, bien, y ya luego no me alimento posteriormente, porque de alguna manera no estamos colocando bases sólidas allí, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, querida iglesia, de poder hacerlo cada día. Es decir, no es que hoy aplico la palabra de Dios y con eso solamente va a ser suficiente. No, esto es una cuestión de que sostiene nuestras vidas, sostiene nuestro diario vivir, y creo que es importante, y lo mencionaba con ese ejemplo, pastor. Es decir, voy con el cimiento, voy con la edificación, tanto en el buen tiempo como el tiempo retador también, ¿bien? Entonces, porque es una cuestión de ser consistente, y es la vida en Cristo, pastor. Es la vida en Cristo. No es, esto no se trata de un momento, como lo hablamos al principio, no es un instante en el que escuchamos la voz, sino que esto es un eterno presente en el Señor y su eterno presente a través del obrar de su Espíritu en nuestras vidas. Correcto. Y creo que en este punto es en el que las cosas pasan de lo teórico, de lo espiritual, a las cosas que pueden verse. La Escritura dice que aquello que vemos provino de aquello que no se ve. Y es allí en el que la voz de Dios, que quizás o que no es visible, empieza a permear en nosotros, y ese entendimiento entonces nos lleva a mirar las cosas que no son como si fuesen. Es caminar ya no por vista, sino por fe. Es caminar no bajo diagnósticos visibles, sino en confianza. Es allí donde las cosas empiezan a verse y no solamente a narrarse. Y creo firmemente que
todos en alguna medida podemos sentirnos vinculados al ejemplo que dabas, pastor, porque en diferentes aspectos, en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias, todos nos vemos expuestos a una prueba que pone la fe allí a ser purificada, a ser pasada por fuego. Y cuando la palabra de Dios es empeñada bajo su respaldo, lo que queda es transitar en ella como viendo al invisible. ¿Cómo lo hizo Moisés? Viendo aquello que no puede ser visto con ojos naturales. Es la voz de Dios la que nos prepara también para ver aquello que no todo el mundo puede ver, pero que por medio de la fe podemos ver. Bien sea asuntos que tienen que ver con lo económico, con la sanidad, con la familia, con aspectos que tienen que ver con lo temporal y lo eterno. Es asumir la vida en el espíritu que hemos recibido, un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que nos lleva a contemplar la herencia que desde Cristo, cuando Cristo se hizo nuestro único y suficiente Salvador, ha sido colocada sobre nosotros. Hay un adelanto de ello, que es lo que nos permite mantenernos en este camino. La voz del Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos guía hacia toda verdad, el que toma de las palabras de Jesucristo y nos las hace presentes. Es allí en el momento de la adversidad, cuando lo empeñado por la palabra de Dios en tiempos de bonanza se pone a prueba, el Espíritu te dice: recuerda, confía, mantente, porque la victoria está asegurada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Así es, por eso es tan importante, querida iglesia, que nosotros podamos hoy reflexionar y pensar. Somos conscientes de que Dios es quien nos está guiando. Somos conscientes de que a través de su voz quiere mostrarnos un camino, el camino a través del cual nosotros podemos andar. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso, iglesia, hoy queremos animarles a que podamos fijar nuestros ojos en Cristo, que podamos siempre recordar que no nos guía un movimiento. El mundo está lleno ahorita de movimientos de una cosa, de otras cosas, en fin. No cuestiono lo que cada quien hace, pero como iglesia hay una voz que resuena en nuestro espíritu, y es la voz de un Dios que dice: yo soy el que guío sus pasos, yo guío sus vidas, yo les guío a través de mi presencia, les guío a través de mi Espíritu Santo, les guío, y ustedes saben escuchar mi voz, identificar mi voz, y mi voz viene precisamente para transitar junto a ustedes ese camino que deben andar. Cuando, como decía el pastor Jorge, cuando estamos atravesando una determinada situación, una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte práctica. Hay una realidad en esto. Sin embargo, esa parte que conocemos va a guiar la parte que hacemos. Lo que guía nuestras acciones, recuerden lo que dice la Escritura: tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Lo que guía nuestras acciones son nuestros pensamientos. Pero si en nuestros pensamientos la palabra del Señor es oída, es entendida, y disponemos en nuestro corazón ponerla en práctica, no importa lo que pase alrededor, querido, Dios seguirá siendo fiel a su palabra. Así que ahí te animo también a pensar en este mismo instante, en este mismo momento. Hay decisiones que debes tomar, o incluso al mirar hacia adelante, al mirar hacia el futuro. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo ves las cosas? Desde la perspectiva que te rodea, o desde las cosas que están alrededor de ti, pregúntate: ¿cómo estás viendo tu futuro? Recuerda esto: el Señor ha prometido guiar tus pasos, y es un Dios que no duerme ni se adormece. Es un Dios que no pierde capacidades con el tiempo, ni un Dios que se olvida de sus planes, sino uno que es firme y fiel, eterno, y que ha determinado en Cristo Jesús guiarte
por toda la eternidad. Así que es bueno reflexionar, pensar en nuestra cotidianidad, cómo estamos en ese momento. Sobre todo, querida iglesia, porque ahora mismo hay tantas voces levantándose en torno a nosotros. Voces que tienen que ver con lo laboral, voces que tienen que ver con lo económico, voces que tienen que ver con lo espiritual, voces que tienen que ver en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero la verdad es afinar nuestro oído para que la voz que escuchemos sea la voz de nuestro Padre y que la instrucción que recibamos nos cercioremos que sea la instrucción de nuestro Padre y que las decisiones que tomemos no sean desde nuestras emociones, sino desde el conocimiento que Dios planta en nosotros. De hecho, creo que si en algo una persona puede convertirse en alguien fuerte, es en tomar decisiones basados en la razón y una razón guiada por el Espíritu. Creo que esto nos hará más fuertes en medio de cualquier situación que tengamos que tomar. Estás instruyendo a tus hijos, educando a tus hijos, guiando a tus hijos. Dile: Señor, muéstrame el camino que debo transitar junto a ellos. Estás llevando adelante tu empresa. Dile: Señor, muéstrame el camino. ¿Por qué? Porque una bolsa de valores puede caer en un momento dado, pero Dios permanece para siempre. Nuestros ojos no están puestos en estas circunstancias, son temporales. Año 2020 pasó exactamente lo mismo. Ahorita muchos dicen: mira, esto está ocurriendo por esto o aquello. Cuidado, iglesia, a quién tú le prestas tus oídos, porque de lo que escuchamos dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero en este particular que sea el oír la palabra del Señor. No sé si quieran agregar algo más. Sí, recordaba las palabras que decías, Pastor Jorge, con respecto al corazón. Lo lindo de todo esto, pastores, iglesia, es que el Señor nos ha dotado de un corazón sensible a su palabra. Parte de lo que Cristo, de la novedad de Cristo en nuestras vidas, es que no solamente nos ha dado un espíritu nuevo, sino que dice: yo les daré un corazón nuevo que es sensible a mi palabra. Es decir, el canal para escuchar la voz de tu Padre está abierto, no necesita abrirse, porque ya lo estás. Si estás en Cristo Jesús, hay un canal abierto, directo, de la presencia de tu Padre a tu corazón, porque Dios ha puesto un nuevo corazón en ti. Tal vez tengas que hacer un espacio en medio de tantas voces, en medio de tantas noticias, en medio de tantas opiniones a través de las redes. Tal vez hoy es un buen día para abrir un poco de espacio y decir: Señor, quiero dedicarme a escuchar tu voz, porque entiendo que mi corazón, el nuevo corazón que me has dado, está propicio y está sensible a escuchar tu voz y tu instrucción, y para poder saber en este tiempo y en cualquier otro cuánto tú me amas. Amén. Así que recuerda, hay algo que Cristo ya ha hecho en ti y es un corazón receptivo a su palabra. Gózate en eso esta tarde, porque entiendo que pueden haber personas que dicen: bueno, pero ¿cómo hago esto? ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Ya el corazón está, que es como el receptor de esa voz. Así que ya has sido capacitado por el Espíritu Santo para escuchar la voz de tu Padre Celestial si estás en Cristo Jesús. Y algunas maneras prácticas que pudiera, porque bien interesante la pregunta, ¿cómo hacer algunas de estas cosas, no? Reconociendo esto que ya tú has mencionado, algunos asuntos prácticos también es: toma tiempo en oración, toma tiempo para meditar en la palabra del Señor. Jesús dijo, le dijo a sus discípulos: no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Es como diciendo, esto no se aprende en 10 minutos o 5 minutos de orar antes de una comida, o un par de minutos antes de una comida. No, afianzarse en esto es pasar tiempo para aún aprender a reconocer la voz. Y a eso les animo, iglesia. Iglesia Las Buenas Nuevas de Cabudare, de quienes somos pastores, porque ustedes son las ovejas de un Padre que nos han sido confiadas.
en estos momentos, tomen tiempo para orar al Señor. Tomen una porción de la Escritura. No tienen que leer 10 capítulos, un libro entero. Si quieres hacerlo, no hay problema, pero toma una porción de la Escritura y lo más importante es pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme en relación a esto? Aún en medio de la situación X o Y que puedas estar atravesando. Son formas prácticas, ¿no? Tiempo para orar, tiempo para meditar, tiempo para leer y otra cosa importante, tiempo para alabar a Dios y otra cosa también importante, verbaliza lo que Dios te esté diciendo, repítelo. ¿Para qué? Para que forme parte de tu accionar en consecuencia a la voz de Dios. Si Dios te dice algo, decirle: Dios, esto es lo que estás hablándome, y repítelo. ¿Para qué? Para que todo tu ser, hay una voz que está hablándote, pero ahí tu propia voz ahora convierte en suya eso que tú estás escuchando, para que aún todo tu ser pueda ser instruido por esa palabra que Dios trae. Son cosas prácticas que Dios nos llama a hacer en este momento. Pastor, y aún no solamente verbalizarlo para nosotros cuando es personal, que bueno también es compartirlo y hablar de la instrucción a otras personas. Yo creo que este es un muy buen tiempo, bueno, siempre es un muy buen tiempo para poder compartir las palabras de reconciliación que Cristo, a través de su Espíritu Santo, ha puesto en nuestros labios. Así es. Así es. ¿Qué esperar? Después que escuchamos, después que entendemos y después que actuamos. La Escritura nos dice, mucho fruto. Cuando entendemos, cuando escuchamos y cuando actuamos, primero habrá claridad en dirección, habrá claridad en qué invertir nuestro tiempo, en qué invertir nuestros recursos, qué esperar de Dios, a lo cual podemos seguir dejando de lado, que incluso dejar de lado, que incluso depurar, que incluso dejar de escuchar, que incluso seguir escuchando, que incluso aporta y que no aporta. Creo que cuando un hijo de Dios logra afinar su oído para escuchar y entiende lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, lo que el Espíritu está diciendo a cada uno de nosotros, empieza el fruto a hacerse evidente. Y ese fruto trae una siguiente fase, la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su gloria a través de la iglesia y estoy completamente convencido que quiere manifestarla en ti y a través de ti. Y Dios, el Padre, se siente agradado y es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Y esto pasa por escuchar, por entender, por actuar conforme a eso, y veremos la gloria de Dios manifestarse cada vez más en nosotros y a través de nosotros. Sí, así que oramos, iglesia, por cada uno de ustedes. Oramos al Señor, oramos creyendo en que su gracia está sobre nuestras vidas, su favor está con nosotros, que el bien de Dios está guiando nuestros pasos, que hay un plan de Dios para cada uno de sus hijos, de sus hijas, e incluso si alguna persona nos oye hoy, pero aún no tiene seguridad en Cristo, este es un buen momento para decirle: Dios, quiero reconocerte como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Quiero entrar en esa confianza de saber que tú guías mi vida, que tú guías mis pasos. Y aún, iglesia, ¿qué ocurre en medio de esa confianza? Oramos al Señor para que la paz de Dios gobierne tu vida, gobierne nuestras vidas, reine en nuestros corazones, forma parte de nuestra herencia en Cristo. Son esas cosas que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. No hay ninguna situación ni ninguna circunstancia que pueda apartarte de la herencia que de Dios en Cristo tú has recibido, y parte de esa herencia es la paz. Dice que Jesús dijo: mi paz les doy. Es un regalo que Él nos ha entregado, nos ha dado, y oramos para que la paz pueda gobernar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras casas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. En la presencia del Señor, dice la Escritura, hay plenitud de gozo, que puedas entonces disfrutar del gozo del Señor, que dice: delicias a su diestra para siempre, en constante delicia. ¿Sabes que uno de los planes de Dios fue colocarnos en un lugar de deleite? La palabra Edén, lo que significa realmente es deleite.
Eso es lo que traduce Edén, deleite. En ese particular, cuando Dios ideó tu vida, la vida humana, para que estuviésemos acá, lo que quería es que nos deleitáramos de la vida, que disfrutáramos de la vida. Jesús dijo, bueno, la maldad llegó y en el mundo tendremos aflicciones, pero eso no significa que el gozo del Señor no siga siendo tu fortaleza, que sigas disfrutando de tu familia, que sigas disfrutando de las cosas que Dios trae a tu casa, lo que Dios traiga a tu mesa, de tus amigos, en fin, y Dios hará lo que ha prometido hacer. Así que esa es nuestra oración, querida iglesia. La voluntad de Dios se hace, ¿sabes? La voluntad de Dios se hará. Él es soberano. Él no depende de nada ni de nadie para actuar. Él actuará porque Él es suficiente para hacerlo. Y nosotros confiamos siempre en el Señor. Actuará en tu vida, en tu familia, en tus negocios. Actuará. Todo aquel que ha dispuesto a creer en el Señor debe creer que Él existe y que recompensa a todos los que ponemos nuestra confianza en Él. Así que vamos a tomar un tiempo para orar, para terminar en oración. Si estás junto a alguien, quizás quieras preguntarle, ¿quieres que ore en algo en particular por ti o contigo? ¿Quieres que nos pongamos de acuerdo para orar en este momento? Quizás estás en Venezuela, toma tiempo para orar por tu casa, para orar por tus vecinos, para orar también por la nación. Si estás fuera de Venezuela, quizás estás viviendo tus propias situaciones también, toma tiempo igual para orar por tu familia u orar con ellos, orar por tu comunidad, orar por la nación donde te encuentres. Hoy oramos al Señor para que aún su justicia, su rectitud y su misericordia pueda mostrarse a través de un mundo en crisis. Pero toma un momento para que oremos los unos con los otros, creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Está alguno enfermo? Haga oración, y eso haremos hoy también. Hacemos oración por ti. Hacemos oración por ti. Creemos en la sanidad de Dios, creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que interviene, creemos en un Dios que es fuerte y fiel y que muestra su amor aún de esa manera. Aún en otras situaciones, en otras circunstancias, pídele al Señor en este momento. Bien, pero sobre todo, iglesia, quiero pedirles que oremos para que la paz del Señor llene nuestros corazones. Amén. Que podamos descansar tranquila, quietamente, confiados en el Señor. Amén. Pastor Jesús, ¿quieres tomar un momento para orar? Sí, amén. Tomemos este tiempo entonces para orar juntos al Señor. Padre, quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que nos has permitido, Señor, para estar en comunión, en tu santo nombre, Señor, en tu presencia. Quiero darte gracias, Señor, por la vida de la iglesia, por cada uno de mis hermanos que se conectan y aún aquellos que no están en esta transmisión, Señor. Tu bendición y tu favor está sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, por nuestra familia, iglesia, a quien tú has usado, Señor, de manera poderosa y has mostrado tu gloria, Señor, y el amor tuyo, Padre, a través de los hermanos, Señor. Gracias también te doy por la vida de los pastores. Sí. ¿Quieres darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los pastores, Señor? Yo te doy gracias porque son hombres, Señor, y mujeres que tú utilizas, mi Dios, para transmitir aún tu voz a la congregación y a las ovejas, Señor, al redil. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por sus familias también, por sus esposas, Señor. Y gracias porque los has guardado en salud, en protección y en abundancia en cada área, Señor. Gracias, Padre, también quiero darte, mi Dios, por cada una de nuestras ciudades. Gracias por nuestra nación. No sé de qué lugar nos ves, pero quieres darle gracias a Dios por el lugar donde te encuentras ahora. Dile, Señor, gracias, Padre, porque tú me has puesto en este lugar, Señor, para poder impactar, Señor, a través de tu Espíritu, para poder influenciar, Señor, y para poder transmitir tu palabra, que no solamente es esperanza, sino que da vida, Señor, a todo aquel que la escucha y que la recibe, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú aún, Señor, sigues mostrando tu gloria y tu favor cada día de nuestras vidas. No importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor,
tu fidelidad, Señor, y tu amor siempre será más grande, Señor. Así es. Gracias, Padre, porque tu paz, que es un regalo que el mundo no puede darnos, está en nuestro corazón y reina sobre nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios que no solamente nos instruyes, sino que nos cuidas y nos guardas de toda circunstancia, Padre. Gracias por tu cuidado, mi Dios, porque tenemos un Dios que no se adormece, que no descansa, sino que sus ojos siempre están puestos sobre sus hijos, no para juzgarlos, sino para cuidarlos de todo peligro y de todo mal, Señor. Gracias, porque todas estas cosas nos permiten vivir una vida en tu reposo, Señor. Estamos en tu reposo, estamos en tu descanso, Señor, porque tú eres quien nos cuida y eres quien nos guarda, Señor. Así es. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo en nosotros nos ha sellado, mi Dios, con todas estas promesas. Y tu Espíritu Santo es aquel testimonio que dice: el cielo es real y gobierna sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, una vez más, de escuchar tu tierna, pero poderosa y edificante voz en nuestras vidas. Gracias, Jesús, damos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Confiamos en el Señor, ¿sabes? Confiamos en el Señor. No sé si tengas alguna palabra final, pastor. Creo que que hay que seguir meditando, alabando al Señor, alabando en el momento en que las cosas se sientan así como complicadas y que pensar como que a veces está de más, preferible entrar y darnos la oportunidad de alabar al Señor. En momentos de alabanza he tenido la oportunidad de que mis pensamientos se aclaren, se depuren, los sentimientos tomen el camino adecuado, y te animo que esto pueda ser una práctica constante que nos permita afirmarnos en la roca de la cual hoy hemos hablado. Así es. Así que, querida iglesia, como instrucción simplemente les digo, hoy hemos querido hacerlo de esta manera, un poco para cuidar por todas las situaciones que ahora mismo están viviéndose en nuestras ciudades. Simple y llanamente un tema de cuidarnos, de prudencia, no más allá de eso, por asuntos también de transporte, pero vamos a vernos el domingo por la mañana en nuestras diferentes sedes. Por cierto, este domingo vamos a compartir el tiempo de comunión juntos. La cena del Señor la tendremos este próximo domingo en las diferentes sedes nuestras. Está bien, en los diferentes horarios. En este domingo vamos a tener en la sede de las Mercedes los tres horarios. La sede de Aguaviva va a estar en su horario habitual. Así que vamos a tener un tiempo de comunión juntos este próximo domingo, y lo vamos a hacer así a partir de ahora. Un mes lo vamos a hacer miércoles, otro mes lo vamos a hacer domingo, pensando en aquellas personas y en aquellos hermanos que quizás algunos miércoles por asuntos laborales no puedan llegar a un tiempo como este. Bueno, vamos a hacerlo algunos de los meses, lo vamos a hacer también en domingo. De nuestra parte, querida iglesia, reciban un caluroso abrazo, que Dios pueda mostrar siempre a sus vidas su favor, su gracia, y que seamos conscientes de ello. Que recordemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que el maligno no puede tocarnos y que tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Así que puedan descansar este día y disfrutar de la paz que sobrepasa todo conocimiento, del gozo que viene de nuestro Señor y de la esperanza de saber que estamos en las manos de un Dios fiel, de un Dios justo, de un Dios eterno, de un Dios que permanece para siempre.